Bueno, hoy ya solo pasarían los tres últimos grupos que hacen falta. Se les habilitó para que antes de la clase pudieran entregar el cuestionario que fue pasado el día viernes. Entonces, en aras de ganar tiempo, eh, dejo en el uso la palabra al coordinador del grupo que creo que toca el 14, ¿no? Tocaría el grupo 15, licenciada. El 15 va. Entonces, ¿quién es el coordinador para que presente con cámara abierta a cada uno de sus integrantes? Y luego empezaríamos con la exposición. Yo soy la coordinadora, licenciada. Va, mucho gusto. Entonces, empecemos. Buenas noches, mi nombre es Catherine Morales, la coordinadora. Está presente Beverly Desiree Tige Morales. Presente. Está presente Sofía Nicté Fernández Fernández. Presente. Está presente Everest Joshua Berrios Escobar. Presente. Está presente Yadrim Alejandra Nil Guzmán. Presente. Está presente Emily Fernanda Morales Ramírez. Presente. Está presente Mildred Daniela Paredes Vides. Presente. Está presente Jaime Humberto Batres Chacón. Presente. Está presente Elda Milena Orellana García. Presente, buenas noches. Está presente Diego David Batres Castro. Está presente Levi Sergio Santiago Orozco Valle. Está presente Yania Melisa Martínez Morales. Está presente Ludwin René Jiménez Ramos. Bueno. Buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 15. Les vamos a hablar sobre el territorio de la doctrina del Uti Possedits. ¿Qué es el Uti Possedits? Es el principio legal de acción conocido como el Uti Possedits, donde se utilizaba para proteger la posesión del hecho de los bienes frente a disputas. En el derecho internacional puede definirse como en el cual los estados que alcanzan su independencia conservan los límites territoriales que tenían previamente como divisiones administrativas del orden colonial. ¿Qué significa el término? El término uti possedits es una expresión latina que significa como poseéis, así seguiréis poseyendo. Este concepto tiene su origen en el derecho romano, donde se utilizaba en materia de propiedad inmueble, donde lo importante era preservar el orden y evitar el uso de la fuerza, manteniendo la situación existente hasta que se resolviera un conflicto. El surgimiento del uti possedits juris surge originalmente en el derecho romano, dentro del ámbito del derecho privado, específicamente como un criterio procesal vinculado a los interdictos procesorios. Este tránsito conceptual representa una evaluación significativa de ser una regla procesal de carácter romano y posesorio a constituirse en un principio estructural del derecho internacional público. ¿Cómo pasa el uti posseditis al derecho internacional? Este es nacido en un contexto completamente distinto, pero se pudo transformar adquiriendo una función central del derecho internacional moderno, ya que su evolución refleja cambios jurídicos, transformaciones políticas y una ruptura histórica entre imperios y la formación de nuevos estados. Les dejo con mi compañera Sofía. Gracias. ¿Qué busca el Uti Possidetis? En nuestro continente, el Uti Possidetis permitió la solución de diversas disputas territoriales al momento de la celebración de acuerdos entre las nuevas repúblicas americanas. Sin embargo, y más allá de su utilidad en el mantenimiento de la paz, su carácter de principio general fue aplicado por la Corte Internacional de Justicia, ya en relación al proceso de descolonización africana. Sin embargo, ha continuado siendo discutido hasta tiempos recientes, como por el Tribunal Arbitrario, que resolvió la disputa entre Dubái y Shanghái en 1981, y el diferendo fronterizo territorial insular y marítimo entre El Salvador y Honduras en 1992. Recientemente este principio viene recibiendo un reconocimiento por la doctrina internacional que lleva su aplicación en otras situaciones, no solo de descolonización.
Este principio no se formuló originariamente para resolver cuestiones de descolonización, sino para un caso de secesión, pero surgió como una necesidad de fundamentar jurídicamente el derecho de las nuevas repúblicas sobre determinados territorios que adquirió España. Siguiente, por favor. ¿Cómo se utilizó este principio en América Latina? Este principio se utilizó en América Latina para establecer que las nuevas repúblicas heredaron las fronteras administrativas coloniales españolas que fueron de 1810. Funciona como una norma de derecho internacional para resolver disputas territoriales, consolidando la posesión legal sobre el territorio poseído al momento de la independencia. Su finalidad es impedir que la independencia y la estabilidad de los nuevos estados sean amenazados por luchas provocadas por controversias fronterizas. Siguiente, por favor. ¿Cómo se utiliza actualmente en América Latina? Sigue siendo utilizado como fundamento histórico y jurídico en disputas fronterizas entre países latinoamericanos. Por ejemplo, ha servido como base entre controversias entre Guatemala, Belice, Perú y Ecuador, y El Salvador y Honduras. En estos casos se revisan mapas coloniales, derechos reales y divisiones administrativas históricas para justificar la soberanía territorial. ¿Por qué fue importante? Este principio fue muy importante porque buscaba evitar guerras entre los nuevos estados, dar una estabilidad política y territorial e impedir reclamaciones de potencias extranjeras, además de reconocer la continuidad jurídica del territorio. Y la Corte Internacional de Justicia ha reconocido este principio como una regla general del derecho internacional para los procesos de descolonización. Siguiente, por favor. Le doy la palabra a mi compañero Joshua. Bueno, siguiendo con lo que decía mi compañera, pues tenemos el iuti possidetis iuris y el iuti possidetis de facto. Pues podemos decir que el iuti possidetis iuris hace referencia al derecho, que es la forma más común y reconocida por la Corte Internacional de Justicia, que establece que la posesión territorial se basa en los títulos jurídicos, tales como las cédulas reales, tratados y leyes vigentes al momento pues de que cada país mantiene su independencia o obtiene su independencia. El iuri possidetis de facto, este es de hecho, se refiere a la posesión basada en la ocupación efectiva y el control físico de los territorios que son independientes, si existen documentos legales que respalden este hecho. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la importancia para la delimitación de las fronteras. Pues al momento de la independencia, los estados acordaron sus límites. Cada uno establecieron sus límites que determina la división administrativa y pues generalmente se reconoce que en Sudamérica fue en 1810 y pues en la región centroamericana fue en 1821. En 21. La función primordial era la delimitación de las fronteras, fue evitar la existencia de que hubiera tierra nula, o sea, tierra de nadie. Al definir cada uno de esos centímetros, el imperio colonial pertenecía legalmente a uno de los nuevos estados. Se cerró la puerta a que las potencias europeas reclamaran los territorios no ocupados y garantizaron la integridad territorial y que estos pues los contienen. Siguiente, por favor. En el derecho internacional actual, pues su origen es, en base al derecho internacional contemporáneo, ha elevado este principio a una norma de derecho internacional consuetudinaria. El derecho consuetudinario, pues podemos saber que es el derecho que proviene de la costumbre, ¿verdad? De carácter universal y pues la aplicación ya no se limita a solo América, sino que es una regla pues que aplica generalmente a todos los países y una sucesión de Estado a nivel global, ¿verdad? El uso más reciente y complejo del principio fue en la década de 1990, tras la desintegración de la República Federal de Yugoslavia. La Comisión de Arbitraje pues determinó que los límites entre las repúblicas se independizaban. Si se independizaban, deberían de seguir exactamente las líneas antiguas de las fronteras administrativas internas. Eh,
La siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, y nosotros ya teniendo claro de qué son las fronteras, qué son los límites entre esos estados donde ya empiezan a surgir las leyes pues de cada uno de ellos, sabemos que durante estos siglos han habido muchos países pues que han tenido conflictos. Uno de los casos pues la antigua Unión Soviética también podemos mencionar que fue uno de esos estados que se desintegró. Es un caso pues donde no realmente no funcionó esta unión de estos países o de esta Unión Soviética, pero también hemos tenido a lo largo de la historia casos de éxito, como es el Reino Unido, pues que está conformado por 4 países, como lo son Escocia, Gales, Inglaterra y también Irlanda. Irlanda del Norte, perdón, son 4 países que son un claro ejemplo de éxito y pues es una de las herramientas de derecho internacional que continúa siendo muy relevante para resolver conflictos reales. Muchas gracias y con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, Everest. Licenciada, yo solo para Everest. comentarle, Yania me escribió al inicio de la exposición y ella está Ujú. conectada desde que empezamos a exponer, pero no pudo responder. Muy bien. Bueno, es un tema que es corto, ¿verdad? Por la presentación que tuvieron. Importante que sepamos dónde podemos establecer en nuestra Constitución el derecho constitucionario. Alguien del grupo que lo conteste, por favor, en dónde nos podemos fundamentar, en qué artículo. Si no estoy mal, licenciada, en el artículo 66. Leámoslo, Yaderin, por favor. Dame un momento ahorita. Pues siempre les recomiendo que cuando vayan a exponer y si hablan de algo, traten de fundamentarlo conforme a nuestra legislación para que así tengamos claro cómo está lo que estamos exponiendo en nuestra legislación. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Tiene apagado su micrófono, Ligda. Gracias, es que estaba tosiendo. Bueno, entonces subrayen eso en la Constitución Política de la República de Guatemala para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Dice que también que reconoce a las personas y comunidades su identidad cultural, valores, lenguas y costumbres. Miremos si está correcto, si es el artículo 58 también, por favor. El 58 establece la identidad cultural, que se reconoce el derecho de personas de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Enlacemos ese con el 66. Y en el convenio dice de la OIT, que ya lo hemos estado estudiando, es el artículo, vamos a ver, dice, es fundamental ya que obliga al Estado a respetar los métodos de los pueblos indígenas, artículo 8, 9 y 10. Bueno, solo para ampliar, ¿verdad? En nuestro país es reconocido el derecho constitucional, ¿verdad?
para que lo tengamos bien en cuenta y es bien importante debido a que nosotros somos un país donde tenemos diferentes idiomas y culturas, ¿verdad? No solo hay una, hay varias, ¿verdad? Em, bueno, faltaron de su grupo varios. Entonces, creo que es importante tomar nota de eso. La coordinadora, Catherine, me pasan quiénes fueron los que no estaban presentes, ¿verdad? Y qué fue lo que ellos hicieron para elaborar el trabajo, ¿verdad? Para poderles dar una ponderancia. Eh, gracias, grupo 15. Antes de empezar con el grupo 16, vamos a tener una dinámica con cada coordinador de grupo. Yo les voy a avisar el día para que uno por uno vayamos, el coordinador, Patti y yo, vayamos evaluando cómo fue que hicieron su trabajo, para que vean y después no estén pidiendo revisión, por favor. O sea, vamos a ponderarlo juntos, ¿oye? Creo que es una manera más práctica de ser honestos y decir, sí, aquí trabajó Mengano, fulano, y no es que el coordinador tampoco vaya a favorecer a todos sus amigos, sino ser justos, ¿verdad? Para que digan, sí, fulana hizo la carátula, Mengana la conclusión, Sultanito hizo, buscó los fundamentos de ley y todo, ¿verdad? Entonces, todos los coordinadores tienen que pasar la lista de quiénes fueron los que faltaron. Nosotros tomamos nota, pero igual para que veamos que concuerde. Si alguien tiene alguna excusa, la debe de presentar para no tener esa dificultad. Entonces, continuamos con el grupo 16, por favor, gracias. Perdón, licenciada, solo quienes faltaron se lo presento ese día que menciona usted que vamos a tener la Sí. actividad de revisión. Ok. Ay, Hola, qué ¿qué bonito tal? parece mapa. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero iniciar deseándoles feliz Día de la Madre a cada una de las compañeras y especialmente a usted, licenciada Cristina. Espero la hayan Gracias, pasado David. muy bien. Voy a comenzar mencionando a cada uno de los compañeros. Cabe recalcar que mi grupo hizo separadores y también hicimos trifoliares, los cuales ya enviamos al grupo. También de último tenemos una dinámica de 2 preguntas que van a poder contestar en el chat y se van a poder ganar un vale cada uno de 50 quetzales para poder cambiarlo en Codileyes. Voy a comenzar entonces mencionando a cada uno de mis compañeros. Mi nombre es Luis David Tulcaj, soy el coordinador del grupo 16. Andrea Lucía Cano Barrientos. Presente. María André Pinzón Beliz. Presente. Miriam Carolina García Morán. Presente. Cristian Alexander Mancía Urizar. Presente. Sara Beatriz León Ramos. Presente. Marcos Estuardo Antolín Morales Nájera. Presente. Beverly Natalie Donis Nájera. Presente. Edna Judith Peralta Reyes. Presente. Laura Mariela Quisquecho Choján. Presente. Ingrid Guadalupe Zamora Solares, Presente. Katia Lodani Noemí Argueta Rodríguez. Presente. María Rebeca Leiva Cano. Buenas noches, presentes. Kelly Dayané Camorri Rizo. Presente. Ingrid Yesenia Pérez Vázquez. Buenas noches, Ligda. Presente. Melanie Marely Morales Rojas. Presente. Kimberly Elizabeth Ordóñez Capir. Presente. Diego Andrei Bautista Mejía. Buenas noches, presente. María José Barrios Martínez. Presente. Henry Esteban Meda Castillo. Presente. Karen Alejandra Ortiz Lima. Presente.
Muchísimas gracias. Ellos serían todos los integrantes de mi grupo. Damos entonces inicio a la presentación con la compañera Carolina. Buenas noches, muchas gracias. Es Katia, perdón. Perdón. Licenciada Torres, compañeros, tengan todos muy buena noche. Quiero que miren todos a su alrededor y vean todas las cosas que tienen ahí. ¿Sabían ustedes que el 80% de las cosas que tenemos en las manos vienen por el mar? Y eso es de que el derecho marítimo no es algo que sea lejano, sino que es algo que tenemos todos los días. El derecho marítimo no es algo que sea ajeno a nosotros. Es lo que permite que el combustible, la tecnología, todos los artículos vengan hasta nuestras manos. Pero exactamente, ¿qué es el derecho marítimo? Es el conjunto de principios, normas y doctrinas que regulan los negocios y las relaciones derivadas de la navegación en el mar. Tiene dos características bien importantes. La primera es que es autónomo, porque no depende del derecho civil. Y la segunda es que es universal, porque busca reglas iguales para todos los países en todos los mares del mundo. Y eso para Guatemala es de suma importancia, porque se recuerdan de que nosotros tenemos dos salidas a diferentes océanos, al Pacífico y al Atlántico, por medio del puerto Quetzal y el de Santo Tomás de Castilla. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, hay algo que no tenemos que perder de vista, y es que muchos tienden a confundir el derecho marítimo con el derecho del mar, y como futuros abogados tenemos que tener eso bien presente. No confundirlos nunca. Se parecen, pero no son lo mismo. Porque el derecho marítimo tiene un enfoque mercantil, que es el negocio, el lucro y la rapidez. Aunque en Guatemala, con nuestro Código de Comercio, a veces se queda un poquito corto en celeridad, y a eso sumémosle los atrasos administrativos y todo lo que sucede en nuestros puertos. Pero el derecho marítimo, pues lo que busca es la rapidez en el comercio. Se basa en la costumbre y en la lex mercatoria, que es un sistema de reglas que vienen desde la era medieval, que eran unas normas que se fueron dando entre los mercaderes, entre los navegantes, que no derivó de una autoridad, sino que por el uso de la costumbre y el sentido común se fueron dando. Mientras que el derecho del mar tiene un enfoque internacional y soberano, porque aquí mandan el territorio y la Convemar, que es lo que nos garantiza nuestras 12 millas de mar territorial y que nadie puede intervenir sin tener consecuencias jurídicas, legales, etc. Entonces, recordemos que mientras que el derecho marítimo se trata de barcos y comercio, el derecho del mar se trata de estados y soberanía. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Entonces, veamos la importancia del derecho marítimo. Y la importancia está en un triángulo, el triángulo de la sostenibilidad, porque el derecho marítimo no existe solo para regular contratos, sino que existe porque el mar es el escenario donde convergen tres intereses vitales para cualquier nación: la riqueza económica, el poder político y la supervivencia ambiental. Veamos entonces la importancia económica. Y es que el mar es el corazón del comercio. Sin barcos, el comercio global y nuestra recaudación fiscal se detendrían. Si no, miremos ahorita lo que está sucediendo del otro lado del mundo, nos repercute acá. El segundo pilar sería el poder político, porque el derecho marítimo define fronteras y permite que, el derecho define fronteras y permite que los estados cooperen contra el narcotráfico, contra contrabando, etcétera, ¿verdad? Y todo eso sucede en el mar. Y el siguiente punto es el ambiental, porque protege el futuro mediante los convenios que evitan que el mar sea un basurero, como lo que sucede en las costas de Honduras por causa nuestra, ¿verdad? Por medio del Motagua. Entonces, como vemos, el derecho marítimo garantiza riqueza, paz y supervivencia económica. Siguiente, por favor. Y finalmente, la historia nos enseña que pasamos de un mar que se repartía por religión, como por ejemplo con el Tratado de Tordesillas, cuando se dividieron el Nuevo Mundo que estaban conociendo, a un debate entre el mar libre, que es el mar para todos, un mar cerrado, no un mar cerrado para los poderosos.
Esto terminó en 1982 con la CONVEMAR, que es como una convención de los océanos. Hoy, gracias a este proceso, Guatemala no depende de la fuerza, sino que hay un tratado global que protege nuestra soberanía y recursos para toda la humanidad. Muchísimas gracias. A continuación, la compañera Lucía. Buenas noches, licenciada y compañeros. A mí me corresponde hablar sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida también como CONVEMAR. Esta convención no es un simple acuerdo, es el marco jurídico internacional que regula el uso de los océanos. Su objetivo principal era poner orden al caos marítimo, estableciendo normas claras para garantizar la paz y la seguridad jurídica por medio de la protección del medio marino. Este tratado se considera masivo ya que cuenta con 320 artículos, pero se divide en tres bloques, lógicos. El primero, que es el bloque de soberanía. Este es el que define las 12 millas de mar correspondientes a cada estado. Luego está el bloque de cooperación para proteger el ecosistema. Y el último bloque, que es el jurídico, que crea el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Es una norma universal aceptada por varios países, entre ellos pues Guatemala, y aunque potencias como Estados Unidos no lo han firmado, en la práctica respetan sus límites por seguridad jurídica global. En otras palabras, vendría siendo como una constitución de los océanos. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, vemos cómo se dividen los espacios marítimos. Primero, el mar territorial, que se extiende hasta 12 millas marinas desde la costa, donde el Estado tiene una soberanía total. Tal es el caso de Guatemala, donde se ejerce la soberanía sobre el espacio aéreo, agua y subsuelo. La única regla o excepción a esto es el paso inocente. Luego está la zona contigua, que esta va hasta 24 millas, donde el Estado solo puede ejercer control de temas como aduanas, migración y sanidad. Después encontramos la zona económica exclusiva, que llega hasta 200 millas. Aquí el Estado tiene derechos sobre los recursos naturales, como la pesca o el petróleo, pero no controla completamente la navegación. Y finalmente está la zona o los fondos marinos. Esta va más allá de las 200 millas. Aquí se rige el principio del patrimonio común de la humanidad. Esto quiere decir que los fondos no pertenecen a ningún país, sino que pertenecen a todos. Y el que lo administra es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, para que este beneficio pues sea universal. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Ahora pasando a los principios del derecho del mar. El derecho del mar se basa en 4 pilares fundamentales. La libertad de navegación, que permite el tránsito de barcos en aguas internacionales. Luego está el uso pacífico del mar, el cual evita conflictos bélicos, y la cooperación internacional entre estados en temas científicos, ambientales y desarrollo. Y por último, la protección del medio marino, enfocada en prevenir la contaminación y conservar la biodiversidad. En la zona, estos principios se refuerzan con reglas más estrictas, como la inalienabilidad de los recursos y la responsabilidad internacional por los daños causados. En conclusión, el derecho del mar busca equilibrar el uso de los recursos, la soberanía de los estados y la protección del océano. Por eso la CONVEMAR es clave para garantizar un uso responsable y sostenible de los mares. Muchas gracias. A continuación, la compañera Carolina. Muy buenas noches, compañeros y licenciada. Primeramente, una disculpa porque no me va a poder ver en la cámara debido a que, como estoy compartiendo pantalla, pues se me bloquea. Bueno, entrando ya en materia de protección y navegación de recursos, pues, compañeros, la protección del medio marítimo no es solo algo de ética, es algo de una obligación legal bajo la CONVEMAR y MARPOL. En Guatemala, nuestro gran desafío son los desechos que anteriormente la compañera Katia había mencionado.
Los ríos arrastran toda esta contaminación al mar. Por ello, el decreto 68-86 faculta al MAR, que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para sancionar a quienes dañen nuestro ecosistema. En cuanto a la navegación, debemos distinguir el paso inocente, que este es el derecho de tránsito rápido y pacífico por el mar ajeno, y el paso en tránsito es el derecho internacional, que es vital para que el comercio global no se detenga. Finalmente, sobre los recursos, Guatemala rige su pesca bajo el decreto 80-2002. Recordando que aunque el mar es rico en pesca y todo lo que nos puede dar el mar en minerales y sus recursos son finitos, su explotación debe ser racionada para que no tengamos consecuencias negativas a largo plazo. Bien, la jurisdicción estatal en el caso específicamente de Guatemala. ¿Cómo ejerce Guatemala su autoridad? Pues a través de la jurisdicción. Tenemos soberanía total en las primeras 12 millas, eso se llama mar territorial, pero en la zona económica exclusiva, que estas son 200 millas, nuestra autoridad es funcional. Somos dueños de los recursos como los peces y los minerales, pero no del tránsito. En el ámbito penal, Guatemala persigue el narcotráfico y contrabando respetando siempre el estado de pabellón. En buques extranjeros, si el orden público no se altera. Pero, ¿qué es este estado de pabellón? ¿Qué significa? Significa que en Guatemala puede combatir delitos como el narcotráfico o el contrabando en el mar, pero debe de respetarse la autoridad del país a que pertenece ese barco. Bueno, como no tenemos un código marítimo que sea único y específico, nuestra hoja de ruta es la Política Marítima Nacional 2023-2043. Las instituciones claves que ejecutan este control son la Marina por medio del Ministerio de la Defensa, que se le denomina MINDEF, que es el ve el tema de seguridad. La SAC, que ve el tema aduanero, y nuestra empresa portuaria, que ve el tema comercial, y aquí lo podemos ver bien diferenciado en la lámina. No sé si me puede alguien decir si ya cambió de laminita, porque conmigo sigue la misma. Perdón, debemos de ver el fundamento legal nacional de la internacional del mar. Sí, es el fundamento legal el que se ve, Carol. Ok, muchas gracias. Bien, para concluir, todo este andamiaje descansa sobre la CONVEMAR. Para recordar que la CONVEMAR es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, que define desde nuestra soberanía hasta el concepto de patrimonio común, que a nivel internacional nos guía. Estamos guiados por la Carta de la ONU y el estatuto de la CIJ. ¿Qué es CIJ? La Corte Internacional de Justicia, para resolver conflictos pacíficamente. Pero lo más importante para nosotros como estudiantes de Derecho es que nuestra Constitución es la base suprema. En el artículo 121 garantiza que los recursos del mar son bienes del Estado. Y en el artículo 142 le pone nombre y apellido a nuestro territorio marítimo. En el artículo 97 eleva el rango constitucional la protección de nuestras costas. Y en resumen, pues Guatemala armoniza el derecho global con nuestra soberanía para proteger nuestra riqueza marítima. Bien, para concluir todo esto, nuestra Constitución y la CONVEMAR forman un blindaje legal que garantiza el respeto absoluto en nuestras 12 millas de soberanía. Asegura el aprovechamiento responsable de nuestros recursos y protege el comercio marítimo como un motor de nuestro desarrollo nacional. Es nuestra base de seguridad jurídica en el derecho de mar.
Entonces, ahorita pasamos a nuestra actividad con el compañero David. Muchas gracias, gracias a la participación de las 3 compañeras. Vamos a comenzar entonces con la actividad de 2 preguntas. Una, quien conteste correctamente puede hacerlo por medio del chat. La primera pregunta es: si mientras el barco navega una patrulla de otro país, lo detienen alegando que está en sus aguas territoriales sin permiso, ¿estamos ante un conflicto del derecho marítimo o derecho del mar? Por favor, Derecho del mar. compañeros. No tengo chat. En el chat, Quien compañeros. levantó la mano primero fue la compañera Susana, perdón. Ajá, Susan fue la primera. Compañeros, la pregunta es la siguiente: si mientras el barco navega una patrulla de otro país lo detiene alegando que está en sus aguas territoriales sin permiso, ¿estamos ante un conflicto del derecho marítimo o derecho del mar? Derecho del mar. En el chat, compañeras. Gracias. Gracias, Gabriela. Cristian nos estará diciendo quién se acaba de ganar un vale de 50 quetzales intercambiable en Codileyes. Con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se llama el tratado internacional más que regula todo lo relacionado con el mar? Con BEMAR, exacto, Kimberly Méndez. Les Kimberly, agradezco cabal. entonces, compañeros, gracias a cada uno de los que participaron, gracias por su participación. Esta fue la participación del grupo 16, licenciada Cristina. Pues me siento bien contenta de ver el esmero y el esfuerzo que puso el grupo 16 a la presentación. La verdad, mis respetos. Se ve que fue algo bien elaborado, bien explicado. Hasta me puse a pensar, de aquí pueden salir muchos catedráticos expositores, porque las expositoras muy acertadas lo hicieron dinámico. Y felicidades, la verdad. Yo creo que no nos quedó duda sobre el tema porque fue muy explicado. La dinámica también muy buena, la verdad. Y creo pues que no, si alguien tiene una duda, pues las vamos a dejar para el repaso para que los compañeros que no entendieron qué era la diferencia entre el derecho marítimo y el derecho del mar, pues puedan tener esas respuestas, porque sería bueno ponerlas en el parcial, ¿verdad? Porque es importante que las tengamos en cuenta. Les comento que en nuestro país se da un diplomado de parte del Ministerio de la Defensa. Ese diplomado se llama Derecho Marítimo y es tan importante ese diplomado que lo llevan a uno hasta otros países para que uno vaya a convivir y a estudiar también cómo se da este derecho en otros países. Para cuando se gradúen, pues si tienen acceso a ese diplomado sería muy bueno, porque es bueno que sepamos de todo, ¿verdad? Y el derecho internacional público es muy importante, como lo decía, creo que Katia. Todo viene por barcos, o sea, si vamos al puerto de San José, pasamos y miramos ahí están los contenedores, vamos a Puerto Barrios y se ven los barcos que están en espera para entrar a nuestro país, hasta cola hacen, ¿verdad? Entonces es muy importante los que quieran también estudiar em, gentes aduaneros. Y una vez quise estudiar eso porque dije, "Oh, da dinero", dije en mi mente. Puedo ser abogada y agente aduanera. Traería medicinas, se las mandaría a los visitadores médicos y yo me hacía ilusiones de todo. Porque eso es lo bonito de nuestra profesión. De todo podemos dedicarnos, ¿verdad? Y entonces, los felicito, no tengo palabras más que decirles que de verdad me gustó mucho, y igual que el otro grupo que hizo trifoliares y que hizo separadores, también los voy a imprimir y voy a hacer mis separadores para tenerlos en mis códigos. Entonces, el fundamento legal, compañeros, ahí está en la presentación. Ya Patti compartió la presentación en el chat para que la tomemos en cuenta, ya que de cada presentación voy a sacar las preguntas más importantes. Bueno, felicidades y vamos a pasar entonces con el grupo 17. Gracias, licenciada.
Buenas noches a todos, gusto de saludarles, en especial licenciada Cristina y compañeros. Nosotros somos el grupo 17, en el cual nuestro tema es espacio aéreo y espacio ultraterrestre. Empezaré iniciando con el tema de la lista. Compañeros, por favor, si pueden encender sus cámaras y decir presente al momento en que yo mencione su nombre. Eduardo José Molina López. Presente, compañero. Jonathan Esaú Argueta. Presente, compañero. Marvin Fernando González. Presente. José Andrés Martínez. Presente, compañero. Jorge Eduardo Cáceres. Presente. Luis Felipe Herrera. Luis Felipe Herrera. ¿Me escucha? Presente. Gracias, compañero. Dulce María Mancur. Presente. Walter Alexander Murillo. Presente. Mari Stephanie Reynoso. Presente. David Asdrubal Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches, presente. Gracias. Eduardo Juan Diego Chávez Maldonado. Presente. Ana Belén Paz Pérez. Presente. Gerson Josué Morales. Gerson Josué Morales. Saturnina Chamalé López. Presente. Gracias. Maynor Raúl Cifuentes. Presente. Buenas noches. Amalia Azucena Janel. Presente. Jacqueline Paola Herrera. Buenas noches, presente. Jessica Margot Escobar. Buenas noches, presente. Y Edra Celio Chucuy Zuleta, coordinador del presente grupo. Como les indiqué al principio, nuestro tema es el espacio aéreo y espacio ultraterrestre. Voy a iniciar esta exposición definiendo o dando un concepto de cada uno de estos dos temas, en el cual empezaré con el espacio aéreo, quien es la parte de la atmósfera situada sobre el territorio terrestre y marítimo de un estado. Sobre este espacio, cada país ejerce soberanía plena y exclusiva, lo que le permite regular la navegación aérea, la seguridad y el uso de aeronaves de sus límites conforme al derecho internacional. Al contrario, el espacio ultraterrestre es la zona que se encuentra más allá del espacio aéreo terrestre. Según el derecho internacional, este espacio no puede ser objeto de apropiación por ningún estado y debe utilizarse únicamente con fines pacíficos, científicos y en beneficio de toda la humanidad. En él se desarrollan actividades como la exploración espacial, el lanzamiento de satélites y las misiones espaciales. Dentro de la legislación de estos dos temas podemos encontrar cómo el derecho internacional a través de las libertades del aire, que constituyen un conjunto de derechos de tráfico aéreo internacional que van a regular la operación de servicios aéreos comerciales entre estados soberanos. Estas prerrogativas se originan en el marco del Convenio de Chicago de 1944, en las cuales encontramos las siguientes llamadas libertades del aire. Como primera encontramos la primera libertad, derecho de sobrevuelo sin aterrizaje. Esta permite que una aeronave al cruzar el espacio aéreo de un estado sin realizar una escala. La segunda libertad es derecho de escala técnica. Esta autoriza el derecho de aterrizaje en un estado extranjero exclusivamente para fines no comerciales, sin un embarque ni desembarque de tráfico. La tercera libertad, derecho de desembarque de tráfico internacional, permite transportar pasajeros, carga o correo desde el estado de matrícula de la aeronave hacia otro estado. En la cuarta libertad encontramos el derecho de embarque de tráfico internacional, consistente en transportar pasajeros, carga o correo desde un estado extranjero hacia el estado de origen del transportista. Una quinta libertad, que es el derecho de tráfico entre terceros estados, que faculta a una aerolínea a transportar tráfico entre dos estados extranjeros siempre que el servicio tenga origen o destino en su propio estado. La sexta libertad,
que es el derecho derivado que combina la tercera y la cuarta libertad, permitiendo el transporte de tráfico entre dos estados extranjeros mediante una escala en el estado de origen del transportista. La séptima libertad es el derecho de operación independiente entre terceros. Esta sin necesidad de que el servicio tenga origen o el destino en el estado de matrícula de la aerolínea. En la octava libertad encontramos el cabotaje consecutivo, que es el derecho a realizar transporte doméstico dentro de un estado extranjero como una extensión de un servicio internacional. Y la última, que sería la novena libertad, que sería el cabotaje autónomo, que es el derecho de efectuar transporte doméstico completamente independiente dentro de un estado extranjero sin conexión con el estado de origen. Mi siguiente compañero seguirá explicándoles más del tema. Muchas gracias. Gracias, compañero. Vamos a retroceder un poco a lo que es el año 1944, en las etapas finales de lo que es la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el mundo anticipaba que el avión sería la herramienta clave para la reconstrucción global. Sin embargo, en esa época las leyes aéreas estaban fragmentadas y eran muy débiles y muy confusas. Después, bajo la invitación de Estados Unidos, representantes de 50 naciones se reunieron en Chicago con una sola misión y muy crítica, era crear un marco legal que garantizara que la aviación civil internacional se desarrollara de manera segura, ordenada y sobre todo que evitara que la competencia por los cielos fuera motivo de roces políticos. El resultado fue la Convención de Chicago, firmada el día 7 de diciembre del año 1944, considerada el día de hoy como la Constitución de los Cielos. La Convención se asienta sobre principios fundamentales que rigen el derecho aeronáutico actual. Dentro de ellos podemos ver lo que es la soberanía del espacio. Esta se estableció que cada estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre el cielo que cubre su territorio y sus aguas. Luego seguimos con lo que es la nacionalidad de las aeronaves. Al igual que los barcos, toda aeronave debe estar matriculada en un estado, adquiriendo así su nacionalidad y quedando bajo su responsabilidad legal. Después tenemos lo que es la creación y la fundación de la Organización de Aviación Civil Internacional, conocida como la OACI. Esta es agencia de la ONU, es el cerebro que coordina las reglas, estándares y recomendaciones para todos los países miembros. Después de esto tenemos los famosos 19 anexos. Dentro de estos 19 anexos, cabe resaltar unos que son más principales, que es el anexo número 1, que se asienta en lo que son las licencias, define cómo debe ser la formalización y la formación de los pilotos y los mecánicos. Luego seguimos con el anexo número 17, que es la seguridad enfocada en proteger la aviación contra actos de interferencia ilícita y terrorismo. Acá recae lo que es la soberanía. Y ahí tenemos el anexo 19, que es la gestión de seguridad, el estándar más moderno para la prevención de accidentes. Un ejemplo claro de lo que es ejemplo de soberanía: si un avión privado quiere entrar al espacio aéreo, no puede hacerlo libremente. Este debe pedir permiso y seguir las rutas establecidas por el Estado soberano, tal como lo regula el capítulo número 1 en sus artículos 1, 2, 3, 4 de la Convención de Chicago. Para poder concluir con mi tema, la Convención de Chicago de 1944 es mucho más que un viejo documento. Es la razón por la que hoy el transporte aéreo es uno de los medios más seguros del mundo. Ha logrado que el derecho aeronáutico sea coherente y uniforme a nivel global. Sin embargo, el reto no termina el día de hoy. Hoy la Convención se enfrenta a realidades que en 1944 parecían imposibles, como la protección contra ataques de ciberseguridad, la regulación de los drones, aeronaves no tripuladas y la urgente necesidad de una aviación sostenible que reduzca las emisiones del carbono. Con esto finalizo y dejo en la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Sí, buenas noches a todos. Voy a hablar sobre los casos relevantes de violación al espacio aéreo, sus consecuencias jurídicas. Antes de iniciar con el tema, quiero explicarles de lo que es la jurisdicción del espacio aéreo, que es el área donde ejerce el poder desde el punto de vista jurídico. La dirección es el espacio donde el Estado aplica su ordenamiento jurídico. Tiene la facultad de poder multar
amonestar a, como le dijo el compañero, aviones que no tienen el permiso pertinente al entrar al espacio aéreo guatemalteco, tanto nave nacional como extranjera. Eso se le denomina violación de la soberanía del Estado, según el fundamento del artículo 1 del Convenio de Chicago, donde indica que la soberanía es completa y exclusiva del Estado sobre su espacio aéreo. El artículo 142 de la Constitución establece que la soberanía, en su inciso A, abarca el territorio nacional, el subsuelo, el suelo, el mar territorial y aplica lo que es el espacio aéreo. Por consiguiente, la violación de ese espacio aéreo, tenemos lo que es una violación a la soberanía nacional. Las consecuencias jurídicas de ese tipo de acciones, de lo que es la invasión del espacio aéreo, primero, por medio de los radares que la Dirección de Aeronáutica Civil, la encargada de regular el tránsito aéreo, al entrar una nave sin los permisos correspondientes, se le notifica que debe ser, que la misma debe aterrizar. Después las autoridades inmovilizan la aeronave y después, de acuerdo a la investigación, se estipula o se determinan las sanciones tanto civiles como penales que implica ese tipo de actuación. Por ejemplo, en el caso de asunto penal puede ser por actividades ilícitas de narcotráfico. Eso está fundamentado en la Ley de Aviación, Decreto 93/2000, donde la Dirección General de Aeronáutica Civil es la encargada de vigilar el tránsito aéreo de la dirección. Ya en relación a los temas sobre la violación del espacio aéreo, entendemos como violación del espacio aéreo el ingreso sin autorización de una aeronave tanto nacional como extranjera. Por ejemplo, en algunos casos relevantes, en 1941 se tuvo el espacio aéreo invadido en la base aérea Pearl Harbor, que es la base aérea del Pacífico de Estados Unidos, donde estuvieron bajas de naves y personal, y ese tipo de actuación hizo que se incorporara Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En 1945 tenemos también el precedente de aeronaves norteamericanas ingresar a lo que es Hiroshima y Nagasaki, con pérdidas de hasta 250,000 personas, y ese incidente ocasionó que Estados Unidos interviniera en la guerra y fuera el fin de la Segunda Guerra Mundial. Casos en la época de la Guerra Fría, tenemos en 1960 también la invasión del territorio de la Unión Soviética por parte de los Estados Unidos. El avión fue interceptado y derribado, y eso ocasionó nuevamente distanciamiento entre las relaciones diplomáticas en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También tenemos la crisis de los misiles en 1962, en donde aviones estadounidenses también invadieron el espacio aéreo del país de Cuba, donde pudieron tomar fotos y vieron los misiles que tenía la Unión Soviética, y esos 13 días fueron llamados la crisis de los misiles, que también se corrió el peligro de iniciar un holocausto nuclear. En el caso de Guatemala, pues tenemos incidentes de los más comunes, como es la invasión del espacio aéreo por parte del narcotráfico, y uno de los más relevantes fue el de 1954, donde la invasión por parte de mercenarios guatemaltecos y la CIA. En 1954 invadieron el territorio, hicieron bombardeos en Alta Verapaz, en Guatemala, también tiraban lo que eran panfletos pidiendo la dimisión del presidente en su momento, que era Jacobo Arbenz Guzmán. A ese tipo de espacio aéreo se le llamó PBC SUCES, que fue el nombre de la misión de parte de Estados Unidos, y eso ocasionó que se derrocara el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, y por consiguiente, pues tuvo un gobierno militar hasta 1986, que iniciaron nuevamente un gobierno democrático y civil. Esos son de los casos relevantes que podemos hablar. Aparte de eso, tenemos asuntos de algunas modificaciones en las violaciones del espacio aéreo. Tenemos lo que son los drones, que es una nueva forma que se tiene también para la invasión. Se han dado casos ahorita en la guerra de Irán y Estados Unidos por medio de drones. En el caso de la ley, la
la jurisdicción para la normativa de ese tipo de drones, se tiene la normativa internacional por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, en donde le da la potestad a cada estado poder regular lo que es el espacio aéreo por medio de ese tipo de artefactos. En el caso de Guatemala, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la encargada de contemplarla por medio de unas regulaciones en la altura máxima, prohibiciones de volar en instituciones gubernamentales y permisos especiales en áreas públicas que no pasan de 100 personas. Eso es de mi parte. Buenas noches. Buenas noches, yo les voy a platicar sobre lo que es el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. El nombre completo de este tratado es Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluido la Luna y otros cuerpos celestes. Este tratado es la base en el derecho internacional acerca del espacio. Es un tratado que quedó abierto para su firma en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética el 27 de enero de 1967. Y entró en vigor el 10 de octubre del mismo año. Hasta mayo del 2025, 117 países han ratificado el tratado, mientras que 23 firmaron el acuerdo, pero todavía no lo han ratificado. Dentro de sus principios, prohíbe que los estados parte del tratado prohíbe la colocación de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra, su instalación en la Luna o cualquier otro cuerpo celeste, en otra estación en el espacio exterior. También limita el uso del espacio exclusivamente en la Luna y otros cuerpos celestes con fines pacíficos y prohíbe expresamente su uso para la realización de pruebas de armas de cualquier tipo. Prohíbe también a cualquier gobierno reivindicarse los recursos celestes como la Luna o un planeta, ya que son patrimonio común de la humanidad. En Guatemala, el fundamento legal para lo constituye la ratificación del tratado el 12 de noviembre de 1976. Y también, de acuerdo a la Constitución Política de la República, en el artículo 171, literal A, los tratados internacionales ratificados por el Congreso pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno. También se hace referencia en la Ley de Aviación Civil de Guatemala, Decreto 93-2000, que en su artículo 3 establece la soberanía del espacio aéreo, pero reconoce que el uso del espacio exterior se rige por los tratados y convenios internacionales. Al ser parte del tratado, Guatemala se adhiere a los principios que mi compañero en la introducción dijo, que son el uso pacífico, la no apropiación de ningún cuerpo celeste y la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco sobre las actividades espaciales que realicen sus entidades, ya sean privadas o gubernamentales. Actualmente en el Congreso de la República se trabaja en una iniciativa de ley que es la 5910, que es una propuesta para crear la Secretaría de Asuntos Especiales y busca ser el ente rector de la política espacial nacional y enlace oficial con la comunidad internacional en esa materia. El objetivo es un objetivo científico que busca que Guatemala pueda gestionar legalmente la recepción de información satelital para la mitigación de desastres naturales y el desarrollo tecnológico. Eso sería todo de mi parte, gracias. Solo falta un compañero, ahorita va a dar su exposición. Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo voy a complementar un poco lo que dijo el compañero, que para hacer el uso correcto del espacio, el espacio ultraterrestre debe utilizarse con fines políticos. También la exploración y utilización de los espacios deben beneficiar a toda la humanidad. Ningún estado puede apropiarse del espacio, la Luna u otros cuerpos celestes. También se prohíbe colocar armas nucleares
u otras armas de destrucción masiva. Y todos los países tienen la libertad de explorar el espacio sin ninguna discriminación. Eso sería todo de mi parte, licenciada. Muchas gracias, compañeros licenciadas. Esto ha sido nuestra exposición sobre el espacio aéreo y espacio ultraterrestre. Solo me voy a robar un segundo para poder mencionar el nombre de un compañero que tuvo inconveniente con su micrófono, para que pueda decir presente, por favor. Gerson Josué Morales Peraza. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Por el momento, esto sería todo. Al grupo de coordinadores se envió lo que es el trifoliar y el trabajo escrito para que lo puedan revisar y lo puedan analizar. Muchas gracias, que tengan buena noche. Felicito al grupo número 17, la verdad, se ve el compromiso que tuvieron para investigar, dando datos históricos como los que nos dio el compañero Jorge, Walter y Eduardo y Edras. La verdad, pues interesante todo lo que se platicó. Realmente tuve la oportunidad el año pasado de estar volando en el territorio nacional y ahí se ve cuando van las avionetas de los narcotraficantes volando bajo, porque en el radar donde va uno se ve nada más, o sea, los que van en ruta, por decirlo así, pero de repente se llega la señal de un piloto, otro piloto. Vieran qué interesante ver cómo son los vuelos privados en Guatemala y se ve claramente pues cuando ellos se dicen ahí va alguien abajo, ¿verdad? Quiere decir que va volando bajo para no ser detectados por la Dirección de la Aeronáutica Civil de Guatemala, ¿verdad? Con los drones también hemos tenido bastante avance, ya que si se dan cuenta, en la frontera de Guatemala con México se están atacando los narcos con drones, con Guatemala. O sea, eso hay que regularlo, porque si se dan cuenta, los drones ya también traen armas. No solo es para sobrevolar y ver qué está pasando, ¿verdad? Ya las guerras también están haciéndose con drones y todo eso, pues me imagino yo que se está regulando ya. Ahora en cuestión de lo del ultraterrestre, se ve exagerado el tema, pero recordemos que ya llegaron a la luna, dicen los gringos, ¿verdad? Y pues siempre se está explorando por parte de ciertos países el espacio, ¿verdad? Si tenemos en cuenta Guatemala, tenemos varias personas de nacionalidad guatemalteca en la NASA, ¿verdad? Gracias a nuestra capacidad de inteligencia. Creo que en nuestro país tenemos personas que de verdad son dedicadas al estudio, tanto científico como humano, ¿verdad? Tal vez no me di a entender ahí, pero em, estudiamos bastante. Y este grupo en particular me da mucha alegría verlos, porque hemos compartido tanto virtualmente como presencial y me gusta la madurez que han alcanzado, ¿verdad? Hemos tenido a lo largo de su trayecto por la universidad, cómo han ido evolucionando y los felicito de verdad. Creo que un muy buen trabajo, muy buena investigación. Eh, lo mismo que le dije al otro grupo, no tengo preguntas porque me quedó muy claro la exposición y espero que los datos que ahorita me quedaron en mi cabeza van a ser tomados en cuenta para el examen final, ¿verdad? Entonces, creería yo que el que puso atención en las 17 exposiciones y me escuchó lo que pregunté, eso va a venir. Eso va a venir en el examen final, porque hoy damos por concluido el programa de nuestra cátedra. Si se dan cuenta, esto no lo quise hacer yo porque ay, la LICDA no quiere dar clase, quiere que nosotros investiguemos. No, ahí está en el programa. Exposiciones. No es que yo los haya querido poner a dar exposiciones, es parte del programa, ¿verdad? Para que vean que vamos a cabalidad lo que el programa dice. Entonces son 17 grupos. A los 17 los felicito. De los 17 grupos vamos a sacar por lo menos en unas 2 preguntas, en una pregunta, y vamos a sacar fundamento de ley. Este examen final sí va a ser basado en 40 puntos. El trabajo vale creo que 20 puntos, habíamos quedado, ¿verdad?
Entonces, para que tengan ustedes en el segundo parcial. No, ahorita sería el final, ¿verdad? Ustedes. Sí, Este, licenciada. sí, el final va sobre 40 y este sería tomado para la nota del segundo parcial. Lo que así era el trato, ¿verdad? Sí, Entonces, este va sobre el segundo, licenciada, y el tercero va sobre 30. va, perdón, entonces ahí estamos. Gracias, Pati, por la corrección. De nada. Entonces, la verdad es que no a todos les puedo poner los 15, porque sería muy injusto que los que se esmeraron más tengan la misma nota que los que no hicieron tan profunda la investigación. Sin embargo, creo que todos van a tener buena nota. Se les va a bajar puntos nada más a los que no estuvieron en la participación, ¿verdad? Cuando tuvieron que exponer, si tenían la cámara encendida, apagada o algo. Miren eso de la cámara, qué difícil ustedes, porque yo sé que no es culpa de ustedes ni mía, pero realmente es un requisito tener la cámara encendida, ¿verdad? Entonces, también nos da la facilidad de poder leer ahí, porque uno abre otra ventana y ya va leyendo lo que va exponiendo, ¿verdad? Pero sí me di cuenta quienes sí, no era que estuvieran leyendo, sino que realmente estaban explicando lo que habían investigado. Así va a ser en su vida de abogados. Ustedes van a estudiar el caso y no van a ir a recitar allá a las audiencias lo que literal como lo investigaron, no. Es con sus propias palabras y fundamentos de ley que van a ir a hacer una buena defensa técnica. Igual cuando hagan alguna demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que aquí van a salir excelentes juristas. No me cabe duda de que van a tener bastante capacidad, por lo que veo, de tener oralidad en el futuro cuando ya estén litigando. Ya el léxico que se están manifestando ustedes, pues ya avanzó. Ya no es aquello que uno no entiende y aquel que quiso decir, ¿verdad? No, ya se entiende que ya somos estudiantes de noveno semestre. Primero Dios, ya solo, ¿cuándo es el examen, Pati? Uy, no lo tengo a la mano, se me olvidó. ¿Alguien que nos lo diga? Perdone. No tengo yo tampoco ahí la fecha, pero creo que es 20 y algo, creo yo. Es el 25, licenciada. Entonces, ¿cuántas clases nos quedan, perdón? Ya solo la del viernes. Sí, Solo la del viernes. Bueno, les comento que el viernes sería entonces un repaso, ¿verdad? Para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo va a ser el examen final. El examen final, pues va a ser, me imagino que virtual. Hoy fui a la U y pues en efecto están todos los policías allá afuera. Lástima que no nos prestan un salón para el final, porque sí está abierto, ¿verdad? Pero va a ser virtual. Aprovechamos para que saquen una bonita nota, ¿verdad? Y con los que estamos pendientes entonces de la revisión del examen, creo que va a ser el día miércoles. Ya Pati les va a decir a quiénes son los que pidieron revisión y el miércoles nos vamos a poner de acuerdo para dar esa revisión y que ya salgamos de duda de la nota. Creo que si alguien quiere manifestar ahorita, alguien tiene levantada la manita. Gabriela, por favor. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta. Es que al principio creo que se tomó asistencia, pero no sé si van a mandar link ahora, porque es que a mí no me aparecen los mensajes. O la opción La para escribir. licenciada la compartí ahorita que terminaron los compañeros. La voy a volver a compartir para que la tengan los que no se pudieron hacer la asistencia. Ahí está en el chat. Llénenla, vamos a dar Es que no 5 me minutos para aparecía que podamos. Llénenla rápido, por favor. Vamos a dar 5 minutos para los que no estaban en la Gracias, es que no me asistencia, que la aparecía puedan tener. el mensajito ahí. Gracias. Vaya, está bien. Bueno, creo que después del parcial, del final sería, del examen final, esto es solo voluntario para los que quieran. Podemos, para que no se nos pierda el contacto, podemos hacer una actividad
en algún lugar, voy a buscar yo dónde, para que pues tomamos una agüita, un cafecito, quien quiera, miramos si es una refacción o una cena, para los que quieran compartir y así podernos ver, porque la verdad em, lo hemos hecho con la mayoría de los alumnos y siempre es para mí grato verles sus caritas y sus rostros. Muchos de ustedes los miro litigando, la verdad ya muchos trabajan y los felicito, ahí estoy siempre a la orden para lo que pueda ayudarles. Em, y primero Dios, en el 10º, pues no sé si voy a dar 10º o qué semestre voy a dar, pero espero desde ya que hayan empezado a hacer su tesis. De aquí pueden salir varios puntos, ¿verdad? De tesis para que vayan adelantando, porque eso sí es bastante complicado, se tarda bastante. Entonces, para que vayan avanzando en la carrera. Y el día viernes nos vemos y de ahí en el final. Y ya en el chat vamos a poner sobre la reunión, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, ahorita es el momento oportuno procesar, diría, de que lo externen. Y si no externan en este lapso de 3 minutos, me lo hacen llegar por medio de Patty, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Feliz noche, Dios los bendiga. Y los que tienen asistencia pueden empezar a desconectarse. Feliz noche, Ligda. Nos despedimos. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, Feliz noche, licenciada. licenciada. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Feliz Ligda. noche, nena. Linda, buenas noches, disculpe. Después Sí, de la revisión va a dar las notas del segundo. así es. Esa revisión la vamos a hacer solo los coordinadores, Pati y yo. Solo que sí va a ser, vamos a ver si se puede hacer día sábado, en horas de la tarde. Porque fíjense que, por ejemplo, yo fui anotando lo que yo consideraba en ese momento la ponderación, pero hay aspectos que hay que evaluar, que esos no los pude evaluar virtualmente, sino que solo dependo de los coordinadores para poder evaluarlos. Ok, licenciada, gracias. Hoy, que tengan una Vaya, para bonita noche. servirle. Feliz noche, Ligda. Feliz noche, Edras, te felicito. Ya nos podemos desconectar, compañeros.